Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Ageo. Ageo capítulo 2, 9. La gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Amén. No, no es amén, hermano. No es amén. No es amén. No he leído bien. ¿Por qué dicen amén? La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Amén? No, no dice así. No dice así. ¿Qué dice? A ver, léanmelo. La gloria postrera de qué? La gloria postrera de qué? De esta casa. Amén. No es simplemente la gloria postrera, es la gloria postrera de la casa de Dios. Eso quiere decir que la gloria ya está en la casa de Dios. Amén. Ya está. Amén. La gloria está aquí. Amén. Eso quiere decir que no estamos esperando que baje. Ya está. Amén. No estamos orando para que venga. Ya está. Ya está. Amén. La manifestación que viene va a ser mucho más alta. Pero ya está aquí. Amén. Entonces la gloria postrera de la casa de Dios, la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. Amén. Entonces la gloria ya está aquí. Debemos ser cuidadosos cuando leemos la palabra de Dios, porque a veces leemos como el periódico y no paramos en los detalles. Jesús enseña sobre el reino de Dios y dice que el reino de Dios es como un hombre que se sienta a contar una historia y en este cuento, en esta historia, saca cosas antiguas y cosas nuevas. El reino no es una serie de instrucciones, 1, 2, 3, 4, es la historia de Dios. El reino de Dios se trata de la historia de Dios. Y Dios se sienta y con su casa les cuenta su historia. Y en esta historia Dios habla de la manera que Él habla, enseña de la manera que Él enseña por historias, por parábolas, por figuras. Y entonces nosotros nos toca pedir al Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos revele, nos interprete las figuras de Dios. La Biblia es un libro de figuras, de historias, de las historias del Señor, de las historias de antes de la creación, de las historias durante la creación, de las historias después de la creación, de las historias que van a venir, de todo lo que va a ocurrir. Es la historia de Dios. Y cuando lees la historia de Dios, debes prestar atención y debes pedirle al Espíritu Santo, revélame. Entonces, para que Dios nos revele, tenemos que aprender cómo Dios habla. Dios no habla como nosotros hablamos, porque Él es Padre eterno y Él habla desde la eternidad y Él habla con figuras. Los libros antiguos orientales del Oriente, de las culturas orientales antiguas, eran libros llenos de figuras. Los libros modernos occidentales, nosotros somos del Occidente, son libros de instrucciones que nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer. Esta es la característica básica de los libros occidentales. Y los libros orientales son libros de historias, de cuentos, de figuras. Y en estas figuras los orientales enseñaban a través de figuras. Así es la Biblia. La Biblia es un libro oriental, no es un libro occidental. Entonces es un libro lleno de figuras. Y la Biblia tiene dos grandes libros, como sabemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene sus figuras y el Nuevo Testamento tiene otras figuras. Y Dios ha cambiado las figuras del Antiguo Testamento a las figuras del Nuevo Testamento porque iba a hacer las cosas de otra manera.
iba a hacer las cosas de una manera totalmente diferente y las ha cambiado, las ha transformado y ha comenzado a hablar de cosas que nunca hablaba. Y entonces la gente del Antiguo Testamento le cuesta mucho entender el Nuevo Testamento porque las figuras han cambiado. Y Dios, para traer las figuras del Antiguo Testamento, ha usado hombres que eran de una altísima calidad literaria, ¿no? Moisés, por ejemplo, era un hombre de un conocimiento literal impresionante. Y Dios le ha tenido que limpiar por 40 años toda la historia de Egipto, todos los cuentos egipcios, las historias egipcias, y le ha tenido que enseñar su historia. Entonces Dios ha usado a Moisés para escribir su historia y él usa muchas figuras. En el Nuevo Testamento Dios ha usado a Pablo. Pablo era una de las mentes más extraordinarias que ha tenido la humanidad. Y muchos dicen que es entre una de las 5 primeras o 7 primeras mentes de toda la historia de la humanidad, especialmente en el ámbito literario. Y Pablo recibe la revelación de las nuevas figuras y usa las nuevas figuras para hablarnos. Y sigue la cuestión en figuras y entramos al Apocalipsis y tú ves en el Apocalipsis lleno de figuras. El Apocalipsis usa figuras del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Y entonces, si no entendemos las figuras de Dios, no vamos a poder entender lo que en realidad Dios está tratando de decirnos. Él no va a hablarnos a nuestro nivel, a nuestro lenguaje, porque nosotros tenemos que aprender de Él. Nosotros tenemos que aprender de Él. Entonces, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol es arrebatado hasta el cielo, es llevado al trono, al cuarto del trono, como llaman, al lugar del trono, y ve el trono, y ve en el que está, y las traducciones más antiguas dicen que el que estaba sentado sobre el trono era transparente como el diamante. Así dicen las traducciones, especialmente las traducciones de la mentalidad judía antiguas, hablan de que el que estaba sentado en el trono tenía apariencia de diamante y que podía verse a través de él. Entonces Juan empieza a mirar a través de él. Y cuando miras a través de él, no puedes mirar tiempo ni espacio como nosotros miramos. No puedes decir paso 1, paso 2, paso 3, porque esto no es así en la mente del Creador. No hay tiempo y espacio, Él no está limitado al tiempo y al espacio. Entonces, lees Apocalipsis y a veces tú ves las intenciones de ciertos principados y ciertas potestades. Dios está mirando las intenciones y hay muchas cosas que son la intención, los planes de estos principados, y nosotros los interpretamos como hechos y en realidad no son hechos, son los planes de estos principados y potestades. Te estoy diciendo esto porque Dios habla de una manera totalmente diferente de la que nosotros hablamos. Dios no habla como nosotros hablamos. Él es un Dios que es sobre todas las cosas. Él es un Dios profético. Un Dios profético. Así que Él quiere que lo entendamos, lo conozcamos y aprendamos de Él. Quiere enseñarnos. Y es bien sencillo. Al tiempo que es profundo y eterno, es sencillo, muy sencillo. Y este es nuestro problema. Nuestro problema es que pensamos que Dios es un Dios un poco complicado y nos empezamos a complicar cosas con Él. Él es bien sencillo. Estamos en la casa donde nos hemos alojado, los hermanos nos han alojado. Ella es una de las que dirige la adoración, una adoradora del Señor, tremenda mujer de Dios. Y entonces nos prestamos una plancha y Silvia estaba planchando y de pronto la plancha deja de calentar y no calienta. Y entonces me llama, Piccolo, la plancha no funciona. Entonces yo como hombre voy y empiezo a hurgar los botones. Y este botón y este aquí.
Nada, la plancha no funciona. Entonces estamos reunidos, está Isabel, la dueña de la casa, está Silvia, estoy yo, y nada. Y entonces lo llama a su hijo. Dice, su hijo, ¿qué se llama su hijo? ¿Sí? Jonathan. Y llama a Jonathan, es más joven, más inteligente. Entonces, Jonathan, la plancha no funciona. Y entonces Jonathan empieza a hurgar el botón y el otro. Y nada, la plancha no funcionaba. ¿Y cuál era la respuesta al problema? Que la plancha ya no funcionaba, más nada. Amén. Nosotros que estamos tratando de resolver el misterio, pero no había ningún misterio. La plancha ya no funciona. Había que ¿qué? Comprar otra plancha ya. Así son las verdades de Dios, sencillas. Pero nosotros a veces nos complicamos y tratamos de encontrarle una vuelta y tratamos de interpretarle con nuestra mente. Pero Dios es sencillo. Entonces tienes que sentarte con la palabra y Dios te va a hablar. Leer la palabra con calma. Y si queremos conocerlo y entenderlo, debemos leer el libro. Debemos leer el libro con calma. Ahora, lo profético, entrando a lo profético, Dios es totalmente profético. Desde las ropas, Él profetiza a través de las ropas, la comida, las costumbres. Dios profetiza a través de todas las cosas que los seres humanos hacen. Profetizó sobre la ropa desde el principio, la sangre, la comida, las costumbres desde el principio. Entonces, una cosa es la profecía, y no voy a hablar esta mañana de la profecía, estoy tratando de hablar de lo profético que es nuestro Dios. La profecía es un don maravilloso que Dios nos da para que seamos edificados, para consolarnos, para animarnos, para exhortarnos. Consolación, edificación, exhortación, Dios nos da la profecía. Pero este no es lo profético, este es apenas un aspecto de lo profético. El todo de lo profético es mucho más amplio, más complejo. Tiene mucho que ver con los principados, con las potestades, con la iglesia, con las naciones, con la historia. Tiene mucho que ver con el plan eterno de Dios. Entonces, a veces yo he visto mucho abuso en las profecías y tenemos que tener cuidado con qué profetizan. Si hoy es que un profeta ha llegado a la ciudad, yo no te aconsejo que vayas, porque quien habla una profecía personal para la iglesia debe hablarlo bajo de la autoridad correspondiente, porque así es el orden. Entonces a veces vienen esos profetas y te dicen, ha llegado el profeta, y vas y te habla una profecía y a veces te habla cosas que están contra la palabra del Señor. Es impresionante el nivel de ignorancia en la palabra de Dios de estos que se mueven mucho en profecía. Tienen un desconocimiento de la palabra, pero atroz. No conocen casi la palabra y profetizan porque sienten, y en sus sentimientos empiezan a hablar y a veces hablan cosas que no son. Lo que está escrito no puede ser nunca contradecido por la profecía, no, nunca. Dios ha escrito algo, así es, y no puede contradecirse. El contradecirse Dios llama a eso de falsos profetas, y los falsos profetas no pertenecen al pueblo al no pueblo de Dios, a los incrédulos. Los falsos profetas han nacido en el pueblo de Dios. Los falsos profetas han nacido en la escuela de Elías. Eran pueblo de Dios, pero Dios lo llamaba por falsos profetas porque profetizaban al pueblo cosas que Dios no iba a hacer, para ganar el buen gusto del pueblo, para que ellos oigan lo que ellos quieren oír, no para hablar la palabra del Señor. Y puedes leer en Jeremías cómo Jeremías tiene que luchar contra estos falsos profetas y son del pueblo de Dios.
Así que los falsos profetas no son de afuera, no es un brujo de afuera que viene a profetizarte, es gente del pueblo de Dios, que te habla cosas que están contra la Escritura. Por eso debemos leer la Escritura. He escuchado de estas profecías tanto, y no voy a entrar a esto hoy día, solamente es para mostrarte algo. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios 12. El versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién ha colocado los miembros? Dios. Cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Amén. Quiere decir que tú naces de nuevo y Dios te coloca en el lugar que Él quiere. Él dice, vas a estar aquí, aquí es tu lugar. Este es tu lugar. Eso no significa que ese lugar sea una maravilla. Eso significa que Dios ha escogido el lugar que tiene para ti, más nada. Y a veces es un lugar incómodo, a veces es lugar que te trae muchos conflictos. Nuestro hermano Darin, que es un profeta de Dios, que profetiza de una manera tan exacta, por 30 años él ha estado sentado en una iglesia que no permitían profetizar y él le ardía profetizar. Y Dios le decía, te sientas y te sujetas. Y él ha estado callado y sujeto por 30 años, hasta que después de 30 años ha venido otro pastor por alguna razón y ha abierto lo profético y Dios lo ha empezado a usar y hoy en día es conocido como un profeta a las naciones. Si él se hubiera salido, hubiera causado un gran caos en el propósito para él. Entonces, si viene un profeta o una profetisa y te dice, sal de la iglesia donde estás, porque donde estás no sé qué, está hablando falsa profecía, no es Dios quien está hablando. La única razón por la cual alguien se mueve de una iglesia en donde ha sido colocada es porque el pastor ha sido herido de alguna manera. Herirá el pastor y las ovejas serán dispersas, dice la Biblia. Ha habido un problema muy grave, alguna situación moral, alguna situación grave, o el pastor ha sido herido de alguna manera, entonces dice que en este caso las ovejas son dispersas. Pero si el pastor está ahí, Dios te ha colocado en un lugar, no oigas la palabra que dice, sal de este lugar, esta es falsa profecía. Solamente estoy dando un ejemplo. Por eso es tan importante que leas el libro, porque vas a escuchar falsa profecía, a veces hasta sin querer vas a escuchar profecías que no son de Dios. El hecho que el hombre diga, el Señor dice, no significa que Dios está diciendo, no significa, no es una garantía. Entonces, ¿cuál es la garantía? La palabra de Dios, si está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. El libro de Dios es un libro totalmente profético, ¿Se trata de qué el libro de Dios? De la historia de Dios. ¿De qué se trata el libro de Dios? De la historia de Dios. Cuenta la historia de Dios. La historia de Dios es la historia de su satisfacción. Vino Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se trata de la complacencia de Dios. Esta es la historia de lo que le complace a Dios, Va a terminar toda la historia Dios siendo totalmente complacido. Así que de esto se trata el libro, de la complacencia de Dios. Nosotros no tenemos en nosotros mismos historia. Nuestra historia es su historia. De eso se trata nuestra vida, de su historia. Entonces, cuando leas el libro y quieres aprender sobre lo profético, Jesús dio el camino. Dijo, primero miren al principio, vayan allá
y miren al principio y después miren en toda la Escritura. Pero él hizo un énfasis en el principio, es decir, en los 2 primeros capítulos, que no habían capítulos cuando se han escrito originalmente, pero en los 2 primeros capítulos que tiene una característica muy especial. Los primeros 2 capítulos no hay pecado, no hay pecado. Entonces hay un fluir de la dimensión de Dios, de la vida de Dios. Dios paseaba en la tierra, hablaban con él cara a cara. En la tierra reinaba la dimensión eterna de Dios, no había tiempo ni espacio. Dios estaba arriba como estaba abajo. Dios estaba, yo llamo que es como una casa, el primer piso la tierra y el segundo piso los cielos, y era el centro de la atención de Dios la tierra. Por eso es que los antiguos hombres decían que la tierra es el centro del universo por este concepto, porque ellos tenían este concepto, que la tierra y los cielos eran uno solo. Y todo lo que ocurría en los cielos afectaba la tierra. Y era una comunión perfecta, era una manifestación perfecta de Dios. Pero ha entrado el pecado. En la dimensión que estoy hablando antes de que entre el pecado, el hombre estaba vestido de la gloria de Dios. Esa era su vestidura, la gloria de Dios. La gloria de Dios era como el aire, pero era la vestidura de ellos, de Adán y Eva. Y ellos ni sabían que estaban desnudos. Después se enteran cuando pecan, porque pierden la gloria. No había enfermedad, no había dolor, no había depresión, no había muerte, no había aflicción, no había pena. Y el principio de vida que los sustentaba era la luz, hoy día el principio de vida que nos sustenta es la sangre. En aquellos días era la luz. Vamos a abrir en Juan 1. Juan 1, versículo 4. En él estaba, dice el original Zoe, que es la vida de Dios, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la luz era aquello que los sustentaba. Puedes abrir por favor tus Biblias en Mateo, voy a buscar primero, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Nadie puede amar a 2 señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dice que la lámpara del cuerpo, es el ojo. Si tu ojo es bueno, la palabra bueno allá es sano, es uno. Es unidad. Si tu ojo tiene una sola visión, si tu ojo es uno, es sano, es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo tiene astigmatismo o está enfermo, el astigmatismo te hace ver doble, no tienes una sola visión, te distorsiona la visión. Entonces, si tu ojo es sano, como en el principio el ojo de Adán era sano, los ojos de Adán eran sanos, así siendo creado, entonces tu cuerpo está lleno de luz. Entonces su cuerpo era lleno de luz, la luz era el principio de vida que lo sustentaba. Y dice, cuando tienes ojo malo, quieres servir a 2 señores, quieres servir a Dios y a las riquezas, no puedes. Este es un ojo enfermo. Entonces,
El principio de vida de ellos era la luz. La gloria era su vestidura, la luz era el principio de vida. Amén. Entonces estamos hasta ahí. Entonces Dios crea los cielos y la tierra. Dios crea cielos y tierra. Vamos a ir a Génesis 1, versículo 1. En el principio, Berit, la palabra ya es Berit, creó es la palabra bara, creó de la nada, de lo que no existía. Dios es Elohim en el principio, en Berit, bara, Elohim, los cielos y la tierra. Este I que está allá une los cielos y la tierra de tal manera que es indivisible, que es un solo asunto. Quiere decir que cielos y tierra eran uno solo. Elohim, el creador, significa Dios, pero Dios en plural, no en singular, como si fuera dioses. En el principio dioses creó los cielos y la tierra, pero como el contexto es singular, se escribe de manera singular. Habla de la Trinidad completa, creando los cielos y la tierra. La armonía era perfecta, pero esto es una profecía. Quiere decir que así va a terminar todas las cosas. No es solamente un asunto que ocurrió en aquella época, es algo que es profético. Así va a ser, como Dios lo creó, así va a ser. Así va a acabar todas las cosas, cielos y tierra en perfecta armonía. Es perfecto, es perfecto. Bueno. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta es una profecía de lo que pasa con nuestras vidas. La palabra enseña que nos muestra que la tierra de Dios es una figura del pueblo de Dios. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Naturalmente ocurrió algo. Los demonios cayeron y fueron echados a la tierra y trajeron este caos. Pero eso está apuntando a nosotros, nos está enseñando de nuestra condición. Salmo 42. Salmo 42. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Esta condición es la misma condición descrita en Génesis. Esta era la figura, este era el cumplimiento, y este es el cumplimiento constante. Hay constantemente personas que están abatidas, que están cubiertas con tinieblas. Así era nuestra vida. Así era nuestra vida. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tu abismo, cuando tú eras incrédulo y no creías, no habías nacido de nuevo, tu abismo clamaba a Dios. Tu abismo clamaba a Dios, al abismo de Dios. Tu abismo clamaba al abismo de Dios. Esta es cuando tienes experiencia de la intercesión verdadera, el interceder en verdad, es tu abismo. Abismo quiere decir algo profundo, tan profundo que no se puede llegar al final. Tu abismo clama al abismo de Dios.
Cuando el Espíritu te mueve a interceder, tu abismo va a clamar al abismo de Dios. Y recién va a haber respuesta, porque a veces queremos interceder sin que el Espíritu nos mueva a la intercesión. La intercesión es algo muy serio porque entras a un lugar de vida y muerte. Puedes en verdad morir si entras en este lugar. Y entonces tu abismo, la más profundo de ti, clama al abismo de Dios. Y Dios envía sus cascadas y sus ondas. El agua, las cascadas de Dios, que es una figura del Espíritu, Dios envía para limpiar este lugar, para limpiar las tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, estoy en Génesis 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se movía el Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y esa palabra te ha llegado a ti y ha venido la luz a ti. Y va a seguir llegando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro hasta que se acabe estos días. Hasta que llegue el fin. Va a seguir viniendo la palabra profética. Sea la luz. No ha parado la palabra profética. Amén. Va a ir de generación en generación. Y esa palabra nos va a salvar. Y Dios vio que la luz era buena. La palabra buena allá es la satisfacción de Dios. Dios quedó satisfecho. Habló la palabra, vio el caos, habló la palabra, envió la palabra y la palabra nos ha llegado y Dios está satisfecho. Amén. Amén. ¿Ven lo profético? ¿Pueden ver lo profético? Solo lo que Él dice puede satisfacer. Solo lo que Él dice puede satisfacer. Mira conmigo Apocalipsis 1. En el principio. Apocalipsis 1:8. Yo soy Alfa y Omega. ¿Soy qué? Principio y fin. Soy Alfa y Omega. ¿Soy qué? Principio, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. No es el que era y es el que es. ¿Conoces al que es o conoces solo al que era? Yo soy el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio que Dios creó no es una cuestión de tiempo. Porque Jesús viene y dice, yo soy el principio. Quiere decir que el principio sigue activo, sigue presente. Es un siempre presente, es un presente actual. El principio es un presente porque es la forma de medir el tiempo desde otra dimensión. Por eso para nosotros no la entendemos. Verit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. ¿Estamos ahí entonces o no? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Ahora, en esta profecía que es Génesis, que es una profecía, Génesis, Dios crea al hombre. Dios crea al hombre. Vamos a abrir en Colosenses 1. Colosenses 1. ¿Están ahí o están, creo, durmiendo? ¿Ah? Colosenses 1, versículo 15. Él está hablando de Cristo. ¿Él es qué? La imagen del Dios invisible. ¿Qué Él es? La imagen. Amén. Imagen es lo que tú ves en el espejo. Medio temibles, ¿no ve? Porque cada mañana cuando ves en el espejo te vas a enfrentar a tu imagen. Amén. Para los jóvenes cuando pasan los años,
Cada día cuesta más acercarse al espejo, porque te vas a enfrentar con la realidad de tu imagen. Amén. Imagen es lo que ves, lo que es. Entonces, Dios quería que conozcan su imagen y envió a su Hijo. Amén. Y dijo, así soy. Felipe, ¿qué te pasa? Me estás pidiendo que te muestre al Padre. ¿No me has visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagen que somos. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado ¿para quién? Para Él y por medio de Él. Para Él y por medio de Él. Todo ha sido hecho ¿para quién? Para Él. ¿Para quién ha sido hecho? Para Él. ¿Para qué? Para su satisfacción. Para que Él esté satisfecho. Todo ha sido para Él. Perdón, pero la cruz no ha sido hecho para nosotros. Nosotros hemos sido salvos en la cruz, pero la cruz es para Él. La resurrección es para Él. Somos beneficiados, sí, sin duda, pero es para Él. Todo lo profético es para Él, apunta a su satisfacción. Romanos 11. (33) Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Entonces, Dios crea todas las cosas para su satisfacción, todo lo hace para Él. Inclusive la caída ha llegado a ser para Él, todo ha sido para Él, todas las cosas. No es que Él ha planeado el pecado, pero Él sabía que iba a ocurrir y todas las cosas son para Él. Aún dice que Él ha creado al malo para el día del mal, lo ha creado para Él, todo para Él. Génesis 1. Génesis 1. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, ¿qué? Imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya dio la orden, Él va a enseñorearse. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza. ¿Puedes decirle a tu vecino, imagen y semejanza? Imagen y semejanza, dile. Pero la imagen sola no satisface a Dios, porque Dios tiene que ser satisfecho por la imagen y por la semejanza, por la imagen y por la semejanza. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen? Cristo. ¿Quién es la imagen? Cristo es la imagen. ¿Quién es la semejanza? La iglesia. La iglesia es la semejanza. Semejanza quiere decir, es igual que tú, pero no eres exactamente tú, pero es igual que tú. Todos me dicen, el Gabriel es tu hijo, no es igualito que tú. Sí, pero no eres tú, amén. Así es. Semejanzas, somos como Él, pero no somos Él, pero somos como Él. Entonces la iglesia es que la semejanza. Entonces, para que Dios esté satisfecho, necesita manifestarse imagen y semejanza.
Ya se ha manifestado la imagen, ahora es el tiempo de la semejanza. Y va a terminarse de manifestar cuando la gloria postrera se manifieste de esta forma que estamos cada vez más viendo, se va a manifestar la semejanza de Dios. Ahora, tenemos que entender a Dios y tenemos que entender su creación. La imagen es lo masculino de Dios. La semejanza es lo femenino de Dios. Porque Dios es el todo. Él dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él es el todo. Él es imagen y semejanza. Él es padre y Él es madre. En el hebreo hay una palabra destinada para el nombre de Dios, el Shaddai, que quiere decir como la mujer que tiene muchos pechos, muchas leches, que es por demás de suficiente. Él es padre y madre. Padre es lo práctico en la vida. Él es nuestro Padre, Él es bien práctico. Pero Él es, como es padre y madre, como padre Él es unidireccional. Ahora aquí tienen que entenderlo al Señor. Como padre, Él tiene ambas características. Es unidireccional. ¿Qué quiere decir con unidireccional? Los hombres tenemos un solo pensamiento. Somos capaces de pensar en un asunto solamente. Las hermanas son capaces de pensar en 500 asuntos al mismo tiempo. Los pobres hermanos piensan en un asunto solamente. Y cuando ellas quieren cambiar de asunto es un problema. Entonces no entendemos. Tenemos que pensarla bien. Tienes que hablarle 2 veces, 3 veces, para que tú cambie de asunto. Entonces Dios, como Padre, es unidireccional. Él tiene la capacidad de pensar en un asunto y de pensar en miles, millones de asuntos al mismo tiempo. Por eso Él puede hablarte a ti de tu asunto y al chino de no sé dónde, que es uno de los hijos de Dios, puede hablarle de su asunto y al otro de su asunto. Y en millones de personas al mismo tiempo de un solo asunto. Porque Él es padre y Él es madre. Imagínate que Dios se confundiera y te diera la respuesta para el chino a ti. ¡Ah! Pero Dios no se confunde. Amén. Como padre, Él es gobierno. El gobierno en la Biblia se llama el proiestomi. Proiestomi. Proiestomi es el que quiere decir pararse delante de, a favor de. Cuando el hombre se para en su lugar, la mujer se para detrás, los hijos detrás, se para a favor de y espanta a la serpiente. Está entrando la serpiente en tu casa y está causando algunas confusiones porque no estás poniéndote en tu lugar. Si tú te pones en tu lugar, la serpiente no tiene por qué entrar. No tiene por qué entrar. El hombre, así es Dios, se para en su lugar por su casa. La madre, Dios como madre, es lo sensible, lo sensible. Cuando la serpiente entró en el jardín y vio al hombre y a la mujer, fue donde el hombre a quererle charlar, ¿no ve? Y le dijo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Cuando fue donde la mujer y empezó a charlar, la mujer empezó a darle charla, pues, empezó a charlarle. Entonces la serpiente, ya sé con quién tengo que hablar. Y entonces habló con la mujer, ¿no ve? Ella es lo sensible. Dios puede ser sensible como puede ser práctico al mismo tiempo cuando es necesario. La mujer es multidireccional, 1000 cosas al mismo tiempo. Es comunicación, es amor incondicional, es misericordia. Efesios 2. ¿Están aquí o dónde? No sé dónde están, ¿no? ¿Están entendiendo o no? Porque si no nos vamos a comer salteñas, ¿no? Claro. 2 Corintios 13.
Efesios. Efesios 2, versículo 13. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo eran lejanos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y ¿qué? Nuevo hombre. Hay un nombre en el trono. Hay un hombre en el trono de mayor autoridad sobre cielos y tierra. Hay un hombre en el trono. ¿Quién es ese trono? ¿Quién es ese hombre? Cristo y la iglesia. Hizo un solo hombre. Nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Amén. Amén. Nos ha sentado en lugares celestiales. Amén. Somos el hombre sentado en lugares celestiales. Gracias, Señor. Ahora, estamos en la era que se llama la era del paréntesis. Dios ha hecho un paréntesis para después llevarnos a la vida eterna, a las eternidades. Ahora pensamos como Dios piensa. Él tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Dios? Era que el hombre coma del fruto y limpie la tierra de todos los principados y potestades y establezca el reino de Dios en la tierra. Ese era el plan. Dios no cambia de plan. Dios tiene el mismo plan, no ha cambiado de plan. Porque Dios no va a pensar de otra manera, no ha cambiado de plan. El plan sigue igual. Estamos comiendo del fruto del árbol de la vida. Cada día que partes el pan y tomas la copa y le das gracias al Señor y lo bendices y valoras la sangre, valoras el cuerpo y proclamas la sangre, proclamas el cuerpo, comes el cuerpo y bebes la sangre. Cada vez que proclames que hagas eso, estás comiendo de Él y estás proclamando el cumplimiento de su plan. Segunda Pedro 3. Segunda Pedro 3, 7. ¿Están comiendo en su casa pan y vino? Sí, amén. Todos están comiendo, amén. Aleluya. Todos los días debes partir el pan y tomar la copa. Esta mañana estaba partiendo el pan y tomando la copa, dándole gracias a Dios. Todos los días quieres, si quieres prepararte para lo que ha de venir, anda a tu casa. Cuando vayas a tu casa, entres en tu casa, literalmente abrí la puerta y dile, Señor, entra a mi casa. Entra a tu casa y come pan y toma vino. Y dale gracias al Señor. Esto te va a preparar para lo que va a venir, para lo que Dios va a hacer. 2 Pedro 3, 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardadas por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué va a pasar con el cielo? Dígame, ¿qué va a pasar con los cielos? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con el cielo? ¿Qué va a pasar con el cielo?
va a ser deshecho, va a ser quemado. ¿Por qué quieres irte tanto al cielo? ¿Ah? Si va a ser quemado. ¿Por qué hacemos tanto lío por irnos al cielo? Claro que si nos morimos nos vamos a ir al cielo, pero si no te mueres, ¿para qué quieres irte? Si va a ser quemado. Amén. Eso dice la Escritura, yo no digo. El cielo y la tierra, ¿qué va a pasar? Van a ser quemados. ¿No me crees? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿Qué va a pasar con este cielo y tierra? No va a haber más. No va a haber más mar. No va a haber más mar. Versículo 5. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién está bajando del cielo? La esposa. ¿Quién está bajando del cielo? Dígame, están hoy día durmiendo. ¿Quién está bajando del cielo? La esposa. Está bajando del cielo. ¿A dónde baja? A la tierra. A la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la casa de Dios con los hombres, morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios, y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Primera Tesalonicenses 5. Primera Tesalonicenses 5. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón. A nosotros nos va a pescar como ladrón, amén, no nos vamos a enterar nunca, ¿sí? No somos ciegos, no estamos de la noche, no nos va a tomar por sorpresa, no nos va a sorprender, amén. No nos va a sorprender, amén. No nos va a sorprender. Estamos entrando a la boda de la cena del Cordero, a la cena de la boda del Cordero, y no piensa sorprendernos, amén. Vas a saber, amén. Cuidado que estés oyendo como ladrón en la noche. ¿Cómo? Es como si tú te vas a ir a casar y el novio va donde la novia y le dice: hoy día nos casamos. ¿Qué? ¿Crees que no vas a saber? Amén. Vas a saber, amén. Dios no está tratando de sorprenderte. Pero no me creen. Salmo 37. Salmo 37. ¿Ya están allá? Versículo 9. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Léemelo, por favor. ¿Qué van a heredar? Versículo 9. ¿Ese es el 9? Ya. El versículo 11 entonces. Porque los benditos de Jehová, ¿qué? Heredarán la tierra. Y los malditos serán destruidos. Versículo 22. ¿Qué dice? Léemelo, versículo 22. ¿Qué van a heredar? Ahora léemelo, versículo 29. Ya, 2, 3. ¿Dónde vamos a vivir? Versículo 34. 2, 3.
¿Qué vas a heredar? La tierra. Como al principio, esta era la herencia. Mateo 5:5. Mateo 5, ¿están allá? ¿No? Mateo 5. ¿Puedes leer versículo 5? Lee, 2, 3. ¿Qué van a recibir por heredad? ¿Por qué será que Dios quiere quemar los cielos? Tan bonito. Dios quiere quemar los cielos. Hacer nuevo cielo. Job 4. Ya, leemos Apocalipsis 5:10. Entonces leemos primero Apocalipsis 5:10 porque la pastora manda. Ya podemos leer Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué? Reinaremos sobre la tierra. Wow. Ahora Job 4:18. Job 4:18. He aquí que en sus siervos no confían y notó que necedad en sus ángeles. Necedad quiere decir que se cree y se precia y hace alarde de lo que no es, alarde de lo que no son. Así es los ángeles, así son los ángeles. Dios va a pasar por fuego. Un versículo, Génesis 2. Génesis 2. Nueve. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo ha sido creado para su satisfacción. La palabra bueno significa la satisfacción de Dios. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No satisfacía el corazón de Dios. ¿Y qué hizo? Le hizo ayuda idónea. ¿Por qué no satisfacía el corazón de Dios? Porque no mostraba solamente a Adán, no mostraba a Cristo y a la iglesia. No mostraba, entonces no satisfacía a Dios. Entonces Dios ha creado todas las cosas para su satisfacción. Estamos viviendo la profecía, se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y vamos a terminar viviendo en nueva tierra, en nuevos cielos. Amén. 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 Gracias, Señor. Bendito eres tú. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice tu casa. Sé con cada uno de ellos. Cuídalos, guárdalas del mal. No los dejes caer en tentación. Prospérales, Señor. Prospérales. Dios está hablando, quiero prosperar mi pueblo. Da a los pobres, dice el Señor, que yo te voy a devolver. Yo te voy a devolver. Y te voy a devolver mucho más de lo que das, dice el Señor. Gracias, Jesús.